compañeros de redes sociales, pero sobre todo gracias a todos ustedes por seguir aquí en sintonía del 91.5 de FM, la estación de todos y de todas y también del reporte vial. Así que pues comenzamos este programa, pues sobre todo en temas que, miren, yo tengo sobrinos y tengo sobrinas y la verdad es que ha revolucionado este tema porque mis sobrinos los más grandes tienen aproximadamente 12 años. Comienzan en este proceso de descubrimiento quiénes son, quién les gusta, su personalidad ya está muy definida. Pero también juega un papel muy importante que son las redes sociales. Las redes sociales en los adolescentes, es más, en los niños, en las niñas, que ahora sí que puedo decir que en mis tiempos, miren que soy una mujer ya de 33 años y ya hace bastantes años que salí de la adolescencia, creo que ya estoy en una edad muy adulta, pero nada que, yo tuve creo que Facebook en la universidad aproximadamente como a los 19 años. Pero ahora hay más adolescentes, ahora con el TikTok, ¿no? Esta red social que en lo particular a mí me divierte muchísimo porque crea un vínculo en el que se pueden ser creativos los niños y las niñas, los adolescentes, los y las jóvenes. Entonces me gustaría hablar hacia dónde y qué te podemos hacer para, no para regularlo, pero sí estar mucho más al pendiente o también descubrir los talentos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Yo de verdad que veía los TikToks de mis sobrinas y me reía muchísimo porque yo dije, qué creatividad y que aparte que el tiempo sí lo tienen, por supuesto, ¿no? Ahorita yo veo un TikTok que requiere mucho tiempo, por supuesto que no lo haría, pero la creatividad que lo hacen, las ocurrencias que tienen todos los jóvenes que participan en esta red social que vino a aumentarse con la pandemia y bueno, después de este preámbulo que del tema del día de hoy, me acompaña muchísimo a alguien que yo conocí a través de las redes sociales de Zona 3 Noticias, sobre todo el WhatsApp, y también ya después tuvimos más cercanía. Y a Janet Vallejo, ella es asesora educativa y maestra de preescolar, que aparte tiene un podcast que habla de muchísimos temas en los que, primero, ¿cómo estás, Janet? Bienvenida. Gracias, Laura. Buenas tardes. Sí, efectivamente tenemos un podcast donde damos consejos y sugerencias a los padres de familia. ¿Para qué? Para que ayuden a sus hijos, que los eduquen sobre todo con amor, que es lo más importante. Y sobre todo también, Janet, vivimos tiempos no complicados, pero sí vivimos en tiempos de tecnología que ya está a la mano. Digo yo, por nuestros trabajos a veces, y sobre todo en la pandemia, que el uso de las tecnologías fue una parte y una herramienta fundamental para poder sobrellevar la pandemia, ¿no? Una pandemia que seguramente todavía no hay un final y no sabemos cuándo exista un final. Y comenzar a normalizar o esta nueva normalidad nos ha ayudado a todos y a todas a adaptarnos a las herramientas y por supuesto el uso de las tecnologías y de las redes sociales. Sin embargo, todo tiene un pro y tiene su contra. Así y en es. los más pequeños, ahora dice mi mamá que los niños nacen con un callito ya integrado en sus pulgares, en sus dedos, y ese callito que se hace es para el celular o las iPad o las tabletas electrónicas en las que, qué habilidad ya los niños de, no puedo decir meses, pero de 1 año, 2 años, cómo pueden desbloquear una tableta electrónica. Pero tú que estás más cerca de los más pequeñitos, aparte yo creo que están en esa edad hermosa en el preescolar. Sí. Yo creo, digo, sí, obviamente pues con todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí creo que es una de las edades más bonitas, ¿no? De los niños, porque hacen tantas, o sea, nos reencuentran con algo tan básico que nosotros hicimos, pero descubrimos el mundo con ellos. Y aparte es la etapa más hermosa porque el niño va aprendiendo cosas, va entendiendo y lo más importante es cómo nosotros en esa etapa vemos los avances. Los avances son muy significativos en preescolar, que es de los 3 años a los 5 o 6 años. Y me encanta porque los niños no tienen esta parte de las diferencias. Ellos trabajan, ellos conviven, ellos comparten, no tienen prejuicios, se pelean y a los 2 minutos ya son amigos. Es algo muy hermoso y a mí me encanta. Obviamente que las redes sociales ahora están más abiertas
hay más avance en el Internet, porque si recuerdas, en los 90 inició el Facebook. Algunas herramientas ya existían antes de la pandemia, solo que no les habíamos dado el uso. Ya estaban ahí. Claro. Entonces ahora la pandemia nos dio esa oportunidad de conocer estas nuevas herramientas, estas tecnologías que nos sirven para aprender, nos sirven para comunicarnos y nos sirven para entretenernos. Y bueno, ahora que empezamos a trabajar de manera virtual con los niños a raíz de las tecnologías, pudimos descubrir muchos talentos de los niños, ¿no? Sabes que sí, perdón, Janet, sí creo que yo lo puedo decir, o sea, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y he estado en todas sus etapas de todas sus vidas. Sí. Es más, tengo fotografías de todo, o sea, yo todo le tomaba fotografías. Y descubrir que mis sobrinos y mis sobrinas tienen talentos creativos, aparte muy creativos, ¿eh? Creo que es uno y lo descubrieron, por ejemplo, con el Internet. Uh-huh. Entonces, creo que sí tiene mucho pro, pero también tiene mucho contra. Entonces, ahora tú ¿cómo lidias con ¿cuánto tiempo tienes dando clases? Pues 28 años nada más. Por supuesto, has visto muchas generaciones. Claro, imagínate todos los cambios que he visto en la tecnología, todos los avances, y como tú dices, hay pros y contras. Y estar, por ejemplo, en TikTok, en subir un video, no es nada fácil, ¿eh? No. Y también requiere mucho tiempo, mucha paciencia, habilitarte también en esta parte de la iluminación, el Claro. tiempo que va a durar el video. Por ejemplo, hay muchos que hacen doblaje, es decir, ponen el audio de otra persona y lo actúan, y no es tan fácil, ¿eh? Yo lo intenté. Claro, primero tienes que aprenderle el diálogo. tienes que aprender el diálogo y estar midiendo en qué momento va a empezar el diálogo, cuándo va a cambiar. No es fácil, ¿eh? No es fácil sincronizar eso. Sin embargo, los niños tienen esa paciencia y, como dices tú, ese talento. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos descubrir, ahí hemos visto actores, hemos visto pintores, porque los niños también hacen pinturas, hemos visto experimentos que hacen los niños. Entonces, es importante que estemos ahí, y si ya están estas herramientas, hay que saberlas utilizar. Entonces, mamá y papá tienen que aprender a equilibrar esta parte de utilizar las redes, y siempre para beneficio. Oye, Janet, tú que como ya tienes muchos años en este servicio de la educación, ¿cuáles han sido, primero, vamos a enumerar cuáles han sido los no los pros, sino las diferencias en las generaciones? Es decir, yo puedo decir que soy una generación que salí, no sé, de la primaria. Yo salí en el 2000 de la primaria, o sea, hace ya 22 años salí de la primaria. Obviamente soy una generación en la que, no, es más, no, todavía ni había celulares. Entonces, bueno, sí había, pero de esos grandotes, Ajá, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Cómo has visto la evolución? No, o sea, no quiero ponerlo como en contra o a favor o bueno o malo, no adjetivizar, pero sí cómo han sido las generaciones de las personas que de mi generación, puedo decirlo, a la generación de ahorita. O sea, ¿cómo tú has visto esa evolución? ¿Ha mejorado? ¿Ha sensibilizado otras cosas? ¿O cómo ha sido estas diferencias? Mira, Laura, yo me voy más para atrás. Imagínate, bueno, sí, cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Siempre ha habido esta parte de la gente ver las cosas positivas o negativas de las tecnologías. Yo me voy más atrás, yo me voy al radio, a la televisión. Claro. Que en mi tiempo la televisión nada más tenía 4 o 5 canales y había un horario, ¿no? A las 8 de la noche se acababa el horario para los niños. Empezaba a las 4 de la tarde y se acababa a las 8. Entonces, y de pronto viene el Internet, que ha avanzado muchísimo, pero sobre todo, si te fijas, los programas de mi tiempo, de tu tiempo, las caricaturas, las imágenes, la música, tenía un tiempo más pausado. Y hoy la información, la música, simplemente los mensajes, en 6 segundos te pueden decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? El niño ahora tiene todo al alcance de un clic, toda la información. Sí. En mis tiempos, bueno, ¿qué te digo? Aúlla por ahí un coyote. Nosotros íbamos a la biblioteca, íbamos a la papelería, ¿no? A pedir la laminita de Benito Juárez y entonces transcribirla y entonces investigar. Tenías que ir a la biblioteca,
teníamos que aprender a utilizar la biblioteca y hoy los niños a un clic pueden tener la información de todo el mundo en segundos. La información, lo que está pasando llega en cuestión de segundos. Entonces, Sí. hoy vivimos esta vida también tan acelerada y de alguna manera nos hemos aumentado un poco más el estrés. Y qué ironía, ¿no? Qué ironía que a pesar de tener todo tan inmediato, vivimos ya en un momento en que todo es sistemático, en que todo es rápido y que toda parte te genera estrés. O sea, son las ironías de la vida. Pero ¿qué te parece si seguimos más en este tema tan interesante regresando del corte? Claro que sí. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Bueno. Música check, cajuela llena check. Ahora solo falta ir por los amigos. Inicia el viaje a bordo de tu Renault Kwid. Este mes, llévatela con 2 años de seguro gratis. Renault, diseño que disfrutas a tu manera. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 28 de febrero. CAT promedio del 18.5% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx. Bueno. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paguen su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paguen su internet! Todo en minúsculas y sin espacio. ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. El siguiente mensaje está inspirado en hechos reales y no es apto para todo público. Le recomendamos discreción. Rompiendo esquemas y haciéndole honor a la música. Molotov regresa a Guadalajara y en Zona 3 tenemos tus accesos. 12 de marzo, Molotov en Guanamor Teatro Estudio. Antes, Teatro Estudio Cabaret. Boletos en Ticketmaster o gánatelos escuchando nuestra programación. Zona 3, 91.5 FM. La banda española de heavy metal Mago de Oz llega a Guadalajara. 5 de marzo, Auditorio Telmex. Gana tus boletos escuchando Zona 3, 91.5 FM. La estación que te acerca a tus artistas. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Regresamos aquí a Zona de Servicio. Les comparto las formas de comunicación a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Y sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter y hasta en TikTok también estamos. Y seguramente si mañana hay otra red social, también nos van a encontrar en esa red social. Todo el contenido multimedia que se genera en redes sociales de Zona 3, ahí nos pueden encontrar. Y sobre todo este programa lo van a escuchar más tarde a través de nuestro canal de YouTube en Zona 3 Noticias, por si se los quieren poner así a sus hijos o es una información en general. Digo, yo sigo aprendiendo muchísimo y qué mejor de Janet Vallejo, quien es asesora educativa. Y estábamos hablando, me hiciste recordar algo que yo había en mi escuela, la primaria, al lado había una biblioteca. Entonces ahí pues íbamos a buscar las tareas. Pero no recuerdo, es como una laguna mental, no recuerdo cómo buscábamos el libro. Es decir, seguramente, pues es que yo iba a bibliotecas, también llegué a ir a bibliotecas en la universidad, por supuesto. O sea, ir al autor y apellido, no recuerdo, porque ¿sabes qué? Vamos perdiendo esa parte de nuestra vida, porque como todo obviamente lo tenemos a un clic, claro, vamos perdiendo
el sentido de ir a una biblioteca. Antes estaba el pancarta, ¿no? O sea, era Encarta 98 se iba actualizando y mi papá no los compraba para que yo, que más bien que soy la más pequeña de mis hermanos, pues ahí pudiera. Y era interesante poder ver y meterte a otros países y ver los viajes virtuales 3D. Cosa que, por ejemplo, ahora pues los niños no pueden disfrutar de esto, porque para mí sigue siendo un disfrute, como seguramente como mis papás hacían sus tareas, también lo disfrutaban, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo ha sido evolucionando pros y contras, más creativos, no creativos, la inmediatez? ¿Cómo vamos avanzando? O sea, que yo me pregunto, ¿qué verán los hijos de mis sobrinos, no? O sea, ¿qué podrán ver en unos 15 años aproximadamente, 20 años? Yo creo que es una evolución tan rápida, pero también lo que dijiste, Janet, el estrés, la inmediatez te genera estrés. Y aparte, también, por ejemplo, en los medios de comunicación, muchas fake news, mucha mala información. A veces hay tanta información que no estamos informados, ¿no? Y yo creo que pasa absolutamente lo mismo en el tema de la educación. Así es, fíjate, en la era de la comunicación nos falta la comunicación veraz, como dices tú, las new fakes. Hablando de la biblioteca, acuérdate que había una bibliotecaria. Claro. Tú llegabas y le decías, quiero ver este libro, y te mandaba a un estante donde habían cajones y te decía, tu libro está en la letra C. Entonces tú abrías el cajón y buscabas en todas las tarjetitas hasta que encontrabas el libro, y entonces te decía, en el pasillo número 4, claro, en el estante tercero, en la segunda repisa, ahí está tu libro. Y entonces tomabas el libro y te ibas a un área donde estabas en silencio. Sí, no podías hablar fuerte. No podías hablar. O sea, venían y te regañaban, baja la voz, estaba todo silente. Y entonces, ¿qué hacíamos? Leíamos el libro y copiábamos la información. Hoy, ¿qué pasa? Estamos a un clic de la información y nos genera también, a los niños les genera frustración. Por ejemplo, que el internet falle. Hoy es una frustración. Entramos... en los niños y en los adultos. En todos. Entramos en agonía, en ansiedad. Entonces, nos estamos haciendo menos tolerantes, tenemos menos paciencia, no queremos esperar, y por eso es que tenemos el estrés. Antes había ese tiempo en el que la información no llegaba tan rápido, y cuando llegaba tenías que asimilarla. Hoy te llega la información y hay una persona que te la dice en un minuto. Por ejemplo, en TikTok te da la información, en Instagram tienes la historia y te la da en un minuto todo lo que está pasando. Entonces ahora esa situación la tenemos que usar para nuestro beneficio, para ganar. ¿Cómo? Bueno, informándonos de fuentes primero que sean fidedignas, de gente que de verdad tenga credibilidad, para que nosotros podamos tener la información, y aún así tenemos el derecho de investigar si realmente es la información o no. Entonces, qué importante es que ahora le enseñemos a nuestros hijos que las redes sociales tienen una función: adquirir conocimiento, adquirir habilidades, y no nada más la diversión. ¿Cómo le han hecho ustedes, los maestros y las maestras, Janet, para adaptarse? Entiendo que también son generaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita las generaciones que van saliendo a las escuelas de maestros, pues obviamente ya es diferente, es normal y es prácticamente algo que se tiene que ir dando con el avance de las tecnologías. Pero ¿cómo se han ido adaptando? Sabemos que cuando aquel marzo, que ya no regresaron después de, creo que las vacaciones de Semana Santa y Pascua, ya no regresaron hasta hace apenas que 3 meses, 4 meses al presencial. Sí, a la presencial, sí. Más de un año y medio en casa. Entiendo que se obligó a los maestros, a las maestras, a adaptarse a estas nuevas tecnologías, adaptarse a las tareas por medio de WhatsApp, adaptarse a videollamadas, adaptarse en que fuera... Yo sí reconozco que además de los enfermeros, de las enfermeras, de médicos y médicas que estuvieron en primera línea del tema de COVID, también los maestros y las maestras estuvieron en primera línea, obviamente en un rubro totalmente diferente, para llevarse y sobrellevar esta pandemia en todo el mundo. Entonces, pero antes de la pandemia, ¿cómo fuiste tú, tu caso, integrando las nuevas tecnologías, tanto en tus clases, pero también como maestra?
Fíjate que en el 2011 entré a estudiar la maestría y entonces me dijeron, tiene que usar la computadora, tiene que hacer mapas conceptuales, tiene que hacer presentaciones en PowerPoint, y yo decía, ¿what? ¿Qué es eso? Pero bueno, yo tengo 2 hijos que son de los 90s, que ya estaban en las tecnologías, y ellos, bueno, mi hijo me tenía podcast, claro. Y entonces me tenía paciencia y él me explicaba. Al principio sí me costó mucho trabajo, pero es el reto, y lo importante es superar ese reto. Los maestros, eso fue lo que hicimos al inicio de la pandemia. Estas tecnologías las hicimos nuestras para beneficio de los alumnos. Y claro que nos costó muchas horas de trabajo, muchas horas de aprender a manejar. Tú lo viste en las mismas redes sociales, cómo había alumnos que le decían al maestro dónde le pique, dónde le prenda la cámara, dónde prende el micrófono. Entonces, es un aprendizaje compartido. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos enseñan a nosotros y nosotros a los jóvenes. Y eso es lo que enriquece el conocimiento. Claro que las tecnologías ya estaban ahí, pero ahora fue como, las tienes que usar porque las tienes que usar. No había opción. No había opción. Y entonces empezamos a tener un equilibrio, los maestros obviamente tratando de ser punto de lanza, adquiriendo las tecnologías, trabajando, prestándoles atención a los niños. Las clases en línea son una cosa, la preparación que antecede a la clase en línea son 5 o 6 horas, o sea, era muchísimo tiempo, y después de dar la clase tenías que revisar tareas, trabajos, era otro tiempo. Entonces, ¿qué? Nos pusimos las pilas y salimos adelante, y la prueba está aquí. Y ahora las herramientas ya las apropiamos, hagamos en lo presencial. También trabajamos con material concreto, es decir, tenemos la supermasa, tenemos las tablas, tenemos los bloques, pero también tenemos la parte de la tecnología donde vamos a la biblioteca, al aula virtual, y entonces el niño puede tener acceso, por ejemplo, a una obra de teatro, a escuchar una sinfónica. Entonces ahora va de la mano lo virtual con lo presencial. Oye, Janet, ¿han pensado integrar, digo, no es que yo sea la secretaria de Educación, pero, por ejemplo, en tus clases, integrar las redes sociales como el uso bueno de unas redes sociales? O sea, ¿se ha pensado, lo han discutido con los papás, o cómo toma los papás este tema? Sobre todo porque creo que para que entiendan, o creo yo, los niños, las niñas, que las redes sociales, como también es un medio muy peligroso para ellos, muy peligroso. Ya sabíamos hace unos meses sobre un juego de internet que los niños, no me acuerdo ahorita cómo se llama, los niños iban y conocían a otras personas a través de este juego, y resultaba que se iban a otro estado. Imagínate la apuración de los papás, o sea, pero han pensado en que una clase, no sé, una asesoría de los riesgos de las redes sociales, para que los niños, ahora tan inteligentes, que digo, no que nosotros no lo éramos, pues, pero desarrollamos otros aspectos y otros lados de nuestro cerebro diferentes a los niños de ahora. Pero ¿qué te parece si lo respondemos después de una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio? Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. Estamos hablando con Janet Vallejo, asesora educativa, sobre el uso de las redes sociales en los niños, las niñas, de la nueva implementación de estas nuevas tecnologías, herramientas que sí, en los últimos 2 años han ayudado bastante para sobrellevar el tema del aislamiento, las clases en la casa. Sin embargo, el uso de la red, más allá de, o sea, sí es el internet, porque sin el internet no funcionan las redes sociales, por supuesto, pero el uso de las redes sociales, ya bien se los mencionábamos, Instagram, ahora el TikTok, que la verdad a mí me parece una red social muy divertida. Obviamente se potencializó en la pandemia porque todos estábamos encerrados, y que yo, la verdad es que sí tengo TikTok, nunca lo he usado como para hacer uno propio, un video mío. Digo, aquí no estamos para exhibirnos, ¿no? Pero me divierto mucho ver los videos porque tienen muchísima creatividad, o sea, ya se volvió un negocio también. Y los niños, les decía que mis sobrinas hacen parte de esta creatividad, se toman su tiempo, las tomas, por supuesto. A mí me han divertido muchísimo los videos que han hecho mis sobrinas, pero también conlleva una gran obligación y una gran responsabilidad por parte de los papás y las mamás, porque pues es regular el uso del internet. Ya hablábamos que el peligro es latente todo el tiempo. El peligro es con quién hablas, con quién estás hablando, con quién compartes información, sobre todo porque la inocencia
de que nosotros también lo vivimos, la inocencia de todos los niños, de las niñas, es muy vulnerable. Son presa fácil. Hemos sido presa fácil para personas que no tienen las mejores intenciones. Entonces, sí creo, Janet, no sé ustedes cómo lo dialoguen con los papás. Es más, si les permiten, ahora que son clases presenciales, si les permiten a los niños su celular o cómo se manejan ahora, sobre todo en los salones. Bueno, en preescolar, obviamente Pues no. Obviamente no. Todo lo que es educación básica, lo que utilizamos son las redes sociales o el internet con un fin educativo, que es lo más importante. Mira, por ejemplo, yo tenía muy presente a la periodista colombiana Eliana Álvarez, que dice que el internet es una autopista de información por la que transitan grandes cantidades de contenido con un mínimo de restricciones. Y entonces los adolescentes, como tú dijiste, en esa inocencia son presa fácil. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está atrás de esa información. No sabemos quién está atrás de las redes sociales, ¿no? Porque pueden poner un perfil donde es un niño y entonces entablar conversación con otro niño. Ahora, algo muy importante, al inicio del Facebook, los menores de edad no podían. Pero también ahí era... ¿Cómo sabes si no es menor de edad? Ajá, pero entonces ahora, ¿qué pasa? En esta parte también de los papás, de integrar a los niños a las redes sociales, les abren perfiles con su nombre propio, con su nombre real, y eso es algo muy delicado. Hoy se está regulando la privacidad de la información, pero si nosotros la ponemos ahí, es decir, yo subo una foto de mi hija con el uniforme de la escuela, o digo, está en la escuela, en el colegio fulano de tal, o estoy en la tarde en la clase de piano, de ballet o de deportes de mi hijo. Y entonces... Y etiquetas a la escuela. Claro, y entonces estás dando toda la información y sin querer estás diciendo, de esta hora a esta hora, mi hijo está en tal lugar. De esta hora a esta hora, mi hijo está en tal lugar. Entonces, hay gente que está buscando a las presas para querérselas devorar. Y los adolescentes, bueno, ellos en esta inmadurez y en esta parte de querer ser populares o en esta parte de tener aceptación, de sentirse importante, porque ahora los adolescentes, fíjate lo que hacen, suben información porque lo que quieren es sentirse aceptados. ¿Quién tiene más like? ¿Quién tiene más seguidores? Entonces, qué importante es que papá y mamá les expliquen a los niños la diferencia entre amigos, compañeros y contactos. Amigos, compañeros y contactos. Porque estamos hasta nosotros de grande. Sí, porque nosotros, bueno, los niños están en el aula con 30 compañeros y los 30 no son sus amigos, son sus compañeros. Y de esos 30 tiene 2, 3 amigos. Sí, claro. Y entonces vamos a las redes sociales y el niño tiene 50, 60 y a todo mundo le dan que sí lo quieren aceptar como amistad porque es la competencia de ver quién tiene más seguidores o quién tiene más like. Pero realmente la mayoría de las veces no conocen a esa persona a la que le dieron acceso a su información. Por eso es importante que tanto los maestros como los padres de familia hagamos lazos, formemos un equipo y estemos al pendiente de los adolescentes. ¿Cuántas noticias hemos visto todos los días de adolescentes que desaparecen? Que se van o que se van, que no sabemos dónde están. Entonces, eso es algo muy delicado, por eso hay que tener un tiempo para que los niños estén en las redes. Sí es válido porque es parte de su generación el estar en las redes sociales, pero también hay que estar en la presencialidad. También hay que ir con los amigos, a platicar con ellos, invitarlos a la casa. Eso es importante y debe de haber un equilibrio. Tú sabes que donde no hay un equilibrio, estamos perdiendo. Entonces lo importante es que hay un equilibrio. Así como hay un tiempo para estar en las redes sociales, un tiempo para convivir con la familia, con los amigos, en la escuela, y eso nos va a dar una estabilidad. Pero lo más importante es que la responsabilidad de las redes sociales de los menores de edad es de los papás. Y sobre todo también, Janet, es bien importante, como lo acabas de decir, que
digo, no soy mamá, todavía no tengo esa responsabilidad, pero sí es una gran responsabilidad para los papás, para las mamás, el poder regular las redes sociales, porque como bien lo dices, pues ahorita los adolescentes lo que quieren es integrarse, ¿no? Todos los amigos saben que ya tienen celular, por ejemplo, y que si tú no tienes, pues es como, hoy no soy parte, ¿no? No eres popular. Ajá, o sea, o en el grupo, yo tengo un grupo con mis sobrinos, o sea, imagínate, ¿no? En que me comparten ahí su vida, sus hámster y Oli, ya sabes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante el tener esta línea delgada entre sí permitir, digo, es muy difícil, porque a nadie les enseñan a ser papás y mamás. O sea, nace un bebé y también nace un papá y una mamá. Al mismo Entonces, tiempo. es bien complicado poder esa línea, porque al mismo tiempo que va creciendo un hijo, una hija, pues va creciendo el papá en la experiencia, ¿no? Claro. Entonces no hay un libro ni para ser un hijo ni para ser un papá. Entonces es importante el hablar también con la verdad a los niños, ¿no? El que exista una problemática y ser honestos, porque tampoco es como de que no existe el problema. No lo podemos negar. Exactamente, porque habrá otras personas que ante la ausencia de esa información que tú no les das a tus hijos, se las van a dar. Exacto. ¿Cómo les llega? Esa ya no sabemos cómo va a llegar, ¿no? Así es. Antes, bueno, en tus tiempos y en mis tiempos, pues no había las redes, ¿no? Y entonces era como cuchichear la información, si no la daban en la casa. Por eso es importante la comunicación de los padres hacia los hijos. Y la comunicación no es que el papá hable, la comunicación es que el papá escuche. Así como dices tú, cuando nace un bebé, nace un papá, y conforme va creciendo ese bebé, van creciendo las preocupaciones. Y los problemas. Los problemas, los miedos también, porque los papás también tenemos miedo de que ellos vayan a ser presa fácil de alguien. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa comunicación con nuestros hijos desde que están pequeños, desde que salen del preescolar. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Entonces vamos haciendo ese puente de comunicación que si lo iniciamos desde esa etapa preescolar, al niño en la adolescencia le va a ser fácil comunicarse contigo. Y también es importante que le demos la información, como tú dices, con veracidad, y también enseñarle que es importante que él aprenda a tomar decisiones. En la etapa de la adolescencia ya le podemos decir a nuestro hijo, fíjate, tú quieres hacer eso. ¿Eso te beneficia o te perjudica? Piénsalo, no me lo digas. O cuando él viene y nos platica, mira mamá, uno tiene que escuchar, cerrar muy bien la boca y abrir lo más que pueda los oídos, porque en la información que ellos nos están dando, los podemos ayudar a que encuentren ellos las soluciones, a que encuentren ellos su verdad, a que encuentren ellos la decisión a tomar. Si le dejamos al niño hablar y lo vamos guiando, fíjate mamá que mi compañero trae un celular, el más nuevo, ¿no? Y pues yo no. Sí, pero funcionan igual. ¿Quieres uno nuevo? Sí. ¿Qué meta te quieres poner? ¿Qué te parece si ahorramos? Y entonces esa es la meta. Cuando tengas tu dinero, claro, porque si también las cosas no nos cuestan, no las valoramos. Entonces, qué importante es que le hagamos reflexionar. Oye, mamá, vamos a ir a una fiesta. Muy bien, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué? Porque yo quiero saber, en caso de una emergencia, ¿a dónde buscarte? No es porque te esté investigando, es porque yo quiero saber. O si tú estás en la fiesta y a mí me pasa algo, que sepa alguien a dónde ir a buscarte, a dónde llegar contigo. Entonces, qué importante es enseñar a los niños a pensar, a analizar, a reflexionar y tomar la mejor decisión en beneficio para él, pensando que la decisión que tomen a ellos les va a beneficiar o perjudicar primero a ellos, luego a los papás, luego a los hermanos, y se corre como una piedra que avientas en el agua, como una onda, y todo lo que hagan los va a beneficiar a ellos o perjudicar, y también a los que están a su alrededor. Y sobre todo también, Janet, yo creo que antes de irnos al último corte, entender que yo lo pongo un ejemplo y todo lo que me faltó a mí como hija o que me gustaría, creo que tenemos también la oportunidad, como ya bien lo dije, pues a nadie, no hay un libro, o sea, o quien sepa dónde hay un libro, díganos dónde está el libro para ser papás y mamás e hijos e hijas, ¿no? No hay manera, y a lo mejor lo que a mí me hubiera gustado tener de mis papás, quizá lo puedo agregar a mis hijos, ¿no? Así es. Pero también estamos en un tiempo
bien diferente hasta para los papás. O sea, mis papás, que los dos tienen 70 años, 69 años, el uso de las tecnologías, de las redes sociales, también se vuelven parte de ellos. Entonces, imagínate, una hija ya de 33 años con uso de tecnologías, de redes sociales, con unos papás de 70 años, de 69 años, pues, pero que también el uso de las redes sociales, con unos nietos de 12 años, con uso de las redes sociales, con unos papás adultos ya de 40 y tantos años, con uso de redes sociales. Creo que sí es bien importante que a las nuevas generaciones, que son, por ejemplo, mis sobrinos, y que seguramente es el caso de muchas familias que nos están escuchando, decirles el peligro latente. Si existe un peligro para nosotros como adultos, que ya tenemos experiencias, el peligro latente para ellos es mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, entender que las redes sociales, pues sí se han vuelto parte de nuestras vidas, es algo que queremos compartir para los demás, lo que publicamos, o lo que hacemos, o lo que se nos dé nuestra regalada gana, pero entender que somos adultos y podemos asumir la responsabilidad de lo que publicamos, pero ellos no. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo bloque, en el último bloque, nos das desde tu experiencia, por supuesto, de maestra y las redes sociales y los niños, las niñas, adolescentes, cómo podemos mejorarlo, en qué hay que estar atentos y sobre todo que eso no nos genere un problema familiar, ¿no? Entonces nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música.